Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer estar con vosotros hoy, entonces os agradezco vuestro tiempo. Me da mucha ilusión saber que os estáis conectando hoy también en este último webinar antes del verano, o para quien ya ha hecho vacaciones, o sea, el primero de regreso, eso no sé. Esperamos un momentito para que se pueda conectar todo el mundo, ya que sois bastante. Tenemos buena audiencia, entonces otra vez, bienvenidos. Espero que os vaya a gustar nuestro webinar de hoy. Como hacemos un par de minutitos. Otra vez, bienvenidos, que veo que se va sumando la gente. Muy bien. Un poco de paciencia para todo lo que fueron puntuales. Bueno, yo diría que han pasado un par de minutos. Y antes de empezar de verdad, voy a llamar un momento a mi compañera para que os pueda dar desde nuestra cabina de control algunas indicaciones sobre cómo funciona la plataforma y cómo podríamos interactuar en este día, mientras que alguien se sigue conectando. Cuando Ale quiere. Sí, hola a todos. Solo quería daros algunas indicaciones rápidas. Primero, la chat es privada, entonces nosotros como administradores podemos ver todos los mensajes que escribís, pero entre vosotros no podéis ver los mensajes de los demás, solo lo que vamos a enviar nosotros como administradores. Y también quería comentaros que responderemos a todas las preguntas al final, en una parte dedicada de preguntas y respuestas. Y si por falta de tiempo no podemos contestar alguna pregunta, no os preocupéis porque os responderemos más adelante por correo electrónico. Y esto es todo. Entonces te dejo la palabra a ti y gracias. Bueno, muchísimas Gracias, gracias, Ale. Ale. Gracias por darnos esas indicaciones. Una cosita más que quiero añadir, o sea que la duración del webinar esperamos que sea entre los 40 y 45 minutos, así que no vamos a robar más tiempo del debido y con esto creo que podemos empezar, que ya veo que estamos casi todos. Bueno, ¿de dónde empezamos? Empezamos seguramente dándos otra vez la bienvenida, ahora que estáis todos, y comentando un momento el título. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de nuestro acrónimo favorito, o sea, de FP&A, de planificación financiera y de cómo BIOS os puede ayudar con la tecnología y la innovación a planificar y innovar, seguir innovando. Conmigo está Marta, que ahora os voy a presentar, y seguramente otro tema muy importante que vamos a tocar hoy es la inteligencia artificial, o sea, sin olvidar de nuestro futuro. Vamos, entonces, yo soy Laura Ginex, algunos me conocen ya, soy Senior Manager y trabajo en BIOS desde 10 años. Hoy tengo, como hemos dicho, el placer de contaros un poco de nosotros y de cómo estamos utilizando Click en nuestros proyectos de transformación digital y en particular hoy estará dedicado todos nuestros ejemplos o la mayoría de nuestros ejemplos a esta audiencia y al departamento financiero. Conmigo, como he dicho, está Marta Limón Jiménez, perdón, siempre que me emociono cuando la voy a presentar. Ella es nuestra manager para los proyectos de FP&A y lleva con ella toda su experiencia de negocio para ponerla a vuestro servicio. Entonces, Marta, si quieres decir algo más. Nada, muchas gracias. Espero que os guste lo que os vamos a presentar bueno, y estaríamos encantados de responder a todas vuestras preguntas y esperamos también que os generen más ganas de conocer más sobre nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Marta. Con esto os voy a explicar un poco más cómo estará estructurado nuestro webinar de hoy. Lo que haremos será hacer esta introducción inicial sobre nosotros, sobre BIOS y en particular daros una visión general sobre la herramienta que vamos a utilizar, contando también de sus principales ventajas.
Y además haremos una demo, o sea, lo que nos gustaría hacer más que todo es hacer ejemplos prácticos para estimular vuestra fantasía. También utilizaremos un pool para saber a qué nivel, a qué altura estáis vosotros con esta tipología de herramienta o de proyectos. Y seguramente otra cosa que me encanta decir es que lo que os compartirá Marta después no es tanto una demo de producto cuanto lo que nos gusta enseñaros es lo que podemos hacer juntos con herramienta como Click para vosotros. Entonces intentaremos estar en lo más práctico posible. Pues como hemos dicho, para cada pregunta o necesidad de profundizar, estaremos disponibles o al final o en otro momento. Bueno, vamos y seguimos. BIOS, ¿qué es BIOS? BIOS es una empresa que desde 20 años acompaña a sus propios clientes en su transformación digital, en innovar y digitalizar sus propios procesos empresariales. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos poniendo nuestra doble alma en estos proyectos, o sea, poniendo una parte, un momento de consultoría donde nosotros nos sentamos con vosotros, con vuestro manager, para entender cuál es el reto, cuál es el objetivo que queréis ganar desde esta transformación digital y juntos vamos a desarrollar y poner en marcha con nuestro conocimiento digital una solución tecnológica que os pueda llevar hasta ahí. Por esto hablamos de digitalización estratégica de la empresa. O sea, lo que nos gusta hacer en nosotros en BIOS es acompañaros en este camino y ponernos mucho más como partner que como simple proveedor. O sea, nos gusta construir cercanía y confianza para que vosotros podéis tomar decisiones más con coscienza, con conocimiento. O sea, lo que decimos siempre es que lo que desarrollamos son proyectos para optimizar los procesos decisionales. ¿Qué quiero decir? Hago un ejemplo que creo que pueda encajar bastante bien con el tema de hoy y os voy a preguntar cuál sería un cuadro de mando útil, un cuadro de mando que funciona, una analítica de datos que os puede guiar seguramente. O sea, analítica y trabajo sobre datos que os permita reaccionar, que pueda ser una guía para vuestro trabajo diario, ahorrando todas las tareas que son redundantes, todo el trabajo que está, o sea, que es posible automatizar para dejar lo máximo del tiempo para que vosotros podéis conocer vuestros datos, analizar y hacer vuestra propia estrategia. Y con esto creo que puede ser bastante porque tendremos la ocasión seguramente de profundizar más. Prefiero dejar más tiempo en las cosas que os vamos a contar hoy. De Click quiero daros una visión general respondiendo a la primera pregunta, o sea, ¿quién puede beneficiarse de Click? En una empresa seguramente todos los departamentos podrían aprovechar y traer beneficio desde el desarrollo de un proyecto de Click. Esto porque con Click podemos desarrollar cualquier tipología de analítica sobre cualquier tipología de dato y para cualquier área. Click, ¿qué es? Es una plataforma de Business Intelligence y Data Analytics. Está conocida sobre todo para su capacidad de transformar los datos complejos en insights que sean fácilmente accesibles a través de cuadro de mando, como he dicho, que puedan ser interactivas y dejar el espacio a la que se llama análisis self-service. Entonces, hoy, claramente, como hemos dicho anteriormente, lo que haremos será hacer ejemplos y contar algo que sea mucho más enfocada sobre el finance, sobre la función financiera. Esto pero no quiere decir en ningún sentido que los otros departamentos no podrían aprovechar de esto. Y ojo que voy a añadir también un tema que más departamentos utilizan los datos a través de la misma herramienta, mayor será la ventaja al final de poder interconectar y explorar vuestros datos para llevar a conclusiones. O sea, estos insights del cual estamos hablando se basan exactamente sobre de esto, o sea, la capacidad de hacer conexiones entre las informaciones que tenéis en vuestra empresa y el propósito de BIOS, como he dicho, es que desde cada dato, desde cada información, vosotros podéis traer el máximo valor. Además, voy a añadir que
¿por qué? ¿Por qué Click? O sea, Click es una herramienta muy versátil que tiene la capacidad de integrarse con cualquier tipología de herramienta, de leer cualquier tipología de dato. Existen conector para cada gusto, para así decir, y nosotros tampoco tenemos miedo de trabajar los datos, que sean muchos o que sean pocos, la herramienta sigue siendo súper rápida, te permitirá de leer estas informaciones, de hacer tus propios cálculos, de hacer tus simulaciones y además que es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar. Muchas veces se dice que tiene un look and feel muy sexy y me siento de decir que es verdad y además porque está pensada para ser utilizada desde los usuarios clave que han querido desarrollar todo esto. Además, una herramienta como esta permite de ¿cómo se dice? De crear módulos distintos, o sea, de aprovechar de un proyecto que sea escalable también. O sea, lo que puede pasar es empezar desde una exigencia que sea pequeña hasta la más grande o empezar desde un departamento y pues saltar a los otros. O sea, cómo se desarrolla y cómo se dibuja un proyecto de este estilo básicamente está en vuestra, entre comillas, nuestra manos, en nuestro trabajo. Además, es muy importante para mí deciros que la herramienta os permite de trabajar los datos, de prepararlo para la lectura y también para la extracción de este dato, o sea, la distribución de estos datos mismos para facilitar los procesos de colaboración. Y sobre esto, además voy a decir que lo que vamos a comentar hoy será una forma de utilizar Click también un poco distinta desde lo que pasa normalmente, porque utilizaremos también un módulo que os permite de hacer el data entry de las informaciones. Entonces, iremos a ver no solo cómo se analiza el dato, cómo eso se puede navegar, también cómo se puede insertar y manipular para digitalizar todos los procesos. Me olvidé claramente de algo, o sea, era de lanzar el pool para saber vosotros a qué nivel estáis con vuestra herramienta. Creo que me han llegado red flag desde la cabina de mando. Aquí veo que ya vosotros habéis contestado. La pregunta era cómo gestionáis vuestra planificación y análisis de datos y la posibilidad de contestar era ya utilizo Click, tengo Power BI, utilizo otra herramienta de BI en general, justo porque no podríamos nombrarla toda, o si no, no tengo una herramienta específica o decimos de forma bastante sincera que utilizamos Excel. Bueno, voy a leer que tenemos a alguien que ya casi un 15% que ya tiene Click, esto muy, muy bien. Veo casi un 40% que tiene Power BI. De momento no veo a nadie que declara otros nombres y mucha gente que dice, mea culpa, tengo el Excel. Pero bueno, es una broma. Creo que Excel al final nos facilita todo. Voy a seguir contando que todas las ventajas que os he comentado hasta ahora no son simplemente ventajas que os cuento yo, os contamos nosotros de BIOS que trabajamos con la herramienta desde más de 10 años, o sea, también son respuestas que llegan por parte del mercado. Aquí podéis ver los cuadrantes de Gartner para el año cerrado, o sea, para el 2024, y podéis ver que Click es líder en la integración de datos, en líder en análisis de datos y lo que me parece más interesante que ver es que es líder del cuadrante de Gartner que da voz a los clientes. Entonces, justo para darnos un poco de bromita, la pregunta creo que no tiene que ser por qué clic, debería ser por qué no un clic, ¿no? Y con esto voy a dejar la palabra a Marta, que seguramente os podrá contar con sus ejemplos prácticos todo lo que yo he contado de momento hasta el aire. Yo vuelvo después para hacer un pequeño recap con vosotros y para contestar a vuestras preguntas. Muchísimas gracias y hablamos muy pronto. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco de todo lo que nos ha contado Laura, cómo aterriza, ¿no? Cómo aterriza en una aplicación y cómo también nos podemos visualizar a nosotros mismos utilizando esta aplicación y tomando pues, ventaja de ella. Lo primero que es la primera demo que vamos a ver va a ser una demo enfocada en la planificación financiera y análisis de datos. Así que vamos a pasar. Os voy a compartir la pantalla. Share. Vale.
y creo que ya la deberíais de ver. Entonces, cuando nosotros entremos en nuestra aplicación, lo primero que vamos a ver va a ser una pantalla como esta que estamos viendo ahora mismo. En esta pantalla vamos a tener las secciones o las partes que se hayan desarrollado dentro de la aplicación y a las cuales podremos tener acceso a través de esta pantalla, o si no, podremos también tener acceso a estas secciones que se han desarrollado a través de un menú que después interactuaremos con él. En esta aplicación en concreto, lo que se ha desarrollado es un área de planificación financiera aquí a la izquierda y un área de reporting y análisis aquí a la derecha, donde haremos seguimiento de nuestros datos actuales versus los planificados para analizar las diferencias. Sí, cabe mencionar que Click, esto no es algo preestablecido para siempre, sino que es customizable totalmente al negocio y a las necesidades del cliente. Y adicionalmente, lo que se defina hoy no tiene que ser lo que prevalezca para siempre, sino que va a ir evolucionando esta herramienta conforme evoluciona vuestro negocio. La idea es que la evolución de vuestro negocio vaya acompañada a la misma vez con la evolución de la herramienta, ¿no? Con nuevos desarrollos, incluyendo nuevas secciones, etcétera, o incluso nuevos departamentos. Adicionalmente, Click tiene la funcionalidad, como mencionaba antes Laura, de tener un motor muy potente. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos conectar la herramienta a diferentes bases de datos y establecer cargas automáticas para cuando tú entres en esta aplicación y en esta página y accedas a la planificación financiera, todos tus datos estén actualizados y puedas empezar a trabajar. O sea que intentamos mitigar un poco el primer paso de que es de reunión de datos, sino que ya la herramienta lo va a hacer esto por ti. Bueno, y además, y adicionalmente, Click también tiene la función de restringir la visibilidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en esta aplicación están desarrolladas todas estas secciones, podemos decir, debajo del paraguas de la planificación financiera. Pero nosotros tenemos restricciones de visibilidad y no todo a nivel de usuario. Por lo tanto, no todas las personas pueden acceder a las mismas áreas o a todas. Además, también podemos restringir la visibilidad dentro de un área. Es decir, pues por ejemplo, aquí que están desarrolladas, la primera que vemos es la planificación de las ventas por producto, también por costes hasta llegar al margen. Si hay restricciones a nivel de usuario por país, cuando un usuario entre en este área, única y exclusivamente va a ser capaz de ver su país. Pero, por ejemplo, si no puede tener acceso a la visualización del CAPEX, aquí no podrá nunca clicar y nunca podrá tener acceso. O sea, de esta manera también te permite mucho jugar a nivel de usuario y optimización de la herramienta. Un ejemplo claro también podría ser el área de recursos humanos, que es muy sensible y que no todo el mundo debería de ver ciertos datos o toda la parte desarrollada, toda la sección de recursos humanos. Bueno, ahora vamos a entrar en cada una de estas pantallas a las cuales tenemos acceso y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas. En la primera pantalla nos vamos a encontrar predefinida ya, que esto lo haríamos con el cliente, una pantalla o una tabla de trabajo aquí arriba, que haciendo clic sobre este icono de aquí podemos visualizar y aumentar el tamaño para visualizarla mejor. Y esta pantalla es una tabla de trabajo. A día de hoy están definidas las ventas por unidad en precio y dando lugar a unas ventas finales en valor absoluto por país o por región. Y nosotros podemos proceder a la planificación de estas ventas a este nivel de detalle, por ahora. Como punto de partida podemos establecer diferentes cosas. ¿Esto para qué es útil? Para que nosotros no siempre empecemos la planificación financiera desde un folio en blanco, sino que tengamos un punto de partida. Ahora mismo lo que está establecido es el 0% y el porcentaje de crecimiento es el 0%, por lo tanto, el punto de partida, perdón, es el año anterior, ¿no? Que podemos ver aquí los datos del año anterior. Adicionalmente, clicando en este botón de aquí, lo que podremos es habilitar la inserción del dato y tocarlo manualmente.
Otra cosa que podemos hacer es partir desde un porcentaje de crecimiento y estableceremos un porcentaje, otro punto de partida diferente. Pues yo quiero crecer un 15% versus el año pasado. Automáticamente se te calcula y guardando el dato se te calculará el dato final. Y a partir de aquí de nuevo podemos trabajar el dato en valor absoluto, ya sea en unidades, como en precio por unidad, como en total de ventas, ¿no? En valor absoluto, que es el resultado final. Sin embargo, si queremos bajar a un poco más nivel de detalle, lo que podemos hacer es doble clic en la región que nos interese y aquí se verán filtrados, que creo que va un poco de delay, mira. Y aquí se verán filtrados la categoría o grupo de productos que hayamos definido dentro de esa región. Y de nuevo podemos proceder a la edición del dato por categoría de producto. Aquí la realidad es que este es el nivel de detalle que está definido, pero podremos hacerlo totalmente customizable y adaptable al negocio, a la tipología del negocio. No tienen por qué ser productos, quizás vuestro negocio lo que ofrece son servicios, lo podremos adaptar sin ningún problema. Y aquí pues podemos ver que podemos modificar el dato y guardarlo. En el caso en el que estemos contentos con nuestra aplicación o con nuestro cuadro de mandos primero o nuestra primera versión de ventas, lo que podremos hacer será exportar los datos. Y si clicamos este botón, se nos exportarán, aquí arriba aparece a Excel. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta información es necesaria para o enviarla por email o para otros departamentos que le pueda ser útil, como puede ser el departamento de manufacturing, por ejemplo. Entonces, de esta manera agilizas un poco todo el trabajo a través de la herramienta y también sin tener la limitación de que no tienes Excel. Excel siempre va a partir a lo, bueno, no sabemos si siempre, pero por ahora sí nos va a tener que acompañar en nuestra vida, aunque el objetivo es minimizar su uso y utilizar herramientas de este tipo para, bueno, ganar tiempo y optimizar los procesos, ¿no? Si cerramos esta pantalla de trabajo, lo que vamos a tener abajo son dos gráficos desarrollados. En uno está la estacionalidad mensual de las ventas que hemos planificado y en otro las ventas por segmento y por familia de producto. En lo que se refiere a la estacionalidad, pues volvemos a comentar un poco lo mismo. Podemos tener una estacionalidad lineal, podemos establecer una estacionalidad que esté basada en el año pasado, podemos tener una estacionalidad completamente customizable o, sin embargo, en el caso de Forecast, lo que podremos hacer será tener los datos reales, imputar aquí los datos reales para los meses cerrados y tener los datos planificados para los meses abiertos. Y del mismo modo que antes, podremos exportar los datos o a Excel o a imagen o a PDF. ¿Esto que nos va a beneficiar? En que no solamente Click nos va a ayudar a difundir esta información en otro tipo de formatos, sino que también nos va a ayudar a construir las presentaciones a las cuales tengamos que ir pues en formato PPT seguramente a nuestras reuniones con nuestros directores a proponerles y enseñarles nuestro budget. Y del mismo modo la podremos descargar como imagen e incluirla en nuestra presentación. Una vez que estemos contentos con la parte de las ventas, vamos a pasar a la siguiente línea de nuestra PIG, que es el coste de los productos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta lo que voy a vender? Aquí de nuevo tenemos definido dos metodologías de trabajo, dos formas de imputar datos. Una que es a más alto nivel, en donde yo tengo aquí habilitado ya un cuadro para cambiar el dato, por ejemplo, en el caso de que quiera que sea 3 millones, y así vemos cómo va cambiando el margen. Mira, lo puedo hacer así para que lo veáis, y podemos ver cómo va cambiando el margen. O también puedo hacerlo al revés. Voy a imputar el porcentaje de margen por producto al que yo tengo que llegar y automáticamente, como ya tenemos el dato de las ventas, se nos va a calcular el valor absoluto del coste. Pero también lo podemos hacer por
bajando un poco más a nivel de detalle. Si abrimos esta pantalla de aquí abajo, lo que tenemos definido es lo que compone el coste de los productos, en este caso materiales, packaging, mano de obra directa, etcétera. Y aquí podremos planificarlos o tocándolos manualmente a través del total y baja en peso relativo a grupo de producto y a detalle de producto, o por detalle y tocándose y ajustándose el coste total. Esto es un coste unitario. Pero a veces esta información o el controller financiero o el usuario de la aplicación no es el dueño de ella. Entonces, otra de las maneras por las que podamos imputar datos sería a través de este departamento en cuestión nos manda el fichero, nosotros podemos copiar y pegar. Un control C, control V de toda la vida. Y de esta manera también la aplicación nos permite imputar datos. Pero también tenemos una tercera opción, que es voy a depositar el fichero en una carpeta predefinida y vamos a configurar clic para que dándole al botón correspondiente podamos proceder a la lectura de los datos que están dentro del fichero. Por lo tanto, vamos a evadir un poco o evitar el error manual del copia y pega que, bueno, aunque lo intentemos siempre minimizar, existe en nuestra vida, porque somos humanos, ¿no? Una vez que están imputados los datos, siempre podemos proceder a editarlos como queramos, de la misma manera en que lo hemos hecho al principio. Y bien, así llegaremos a tener la planificación de nuestras ventas hasta el margen. Y vamos a proceder a ver nuestro paso final. ¿Cuál va a ser nuestro paso final? La revisión del dato. Nosotros en esta pantalla, en la parte superior, podemos revisar qué ha sido planificado a nivel de usuario y de esta manera también tener un poco el control, ¿no? de quién ha imputado y el qué. Y adicionalmente, en la parte inferior, lo que tenemos desarrollado es un flujo de trabajo. En este flujo de trabajo, el usuario podrá tener la opción de enviar los datos para su aprobación, con la inserción aquí de comentarios, en el caso de que se quiera. ¿Qué es lo que también te permite Click? Una vez que envíes el dato para aprobación al responsable, lo que podemos hacer, que lo podemos ver si lo clicamos aquí, es bloquear celdas o pantallas de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las pantallas anteriores que teníamos de trabajo se convierten en pantallas de visualización con los datos que has planificado congelados. Por lo tanto, el manager o el responsable de aprobación de este flujo entre en la aplicación, sabrá que estos datos son los definitivos y evitaremos un poco estas idas y venidas que hay en cuál era la versión final, ¿no? Adicionalmente, Click lo que permite será elaboración o creación de alertas en esta pantalla de aquí, adjunto a acciones. Es decir, cuando el usuario haga submit aquí para el envío, para la aprobación de sus datos, lo que va a recibir el manager en su email puede ser una alerta de, oye, ya puedes entrar en la aplicación para la aprobación de estos datos. O también podemos adjuntar en este email, oye, puedes entrar en la aplicación para la aprobación de estos datos, pero aquí tienes un informe predefinido para que le puedas ir echando un ojo en el caso en el que quieras, ¿no? Y una vez que el manager entre en la aplicación y revise los datos, puede proceder a la aprobación o el rechazo de esta fase o esta parte de nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si nuestro responsable rechaza la imputación de nuestros datos, el flujo de aprobación se abrirá de nuevo y las pantallas que anteriormente han sido de trabajo y posteriormente congeladas para la revisión volverán a convertirse en pantallas de trabajo. De esta manera, el control sobre lo que está definido
es mucho mayor de cuando nos intercambiamos versiones en Excel, etcétera, ¿no? Que siempre están susceptibles al cambio. Adicionalmente, si en vuestro negocio no queréis o no es aplicable este flujo de trabajo para la aprobación o rechazo del dato, otra de las opciones que podemos tener es un rastreo de acciones, es decir, que el usuario envía los datos para su aprobación y podemos crear una columna, por ejemplo, en esta tabla adicional, en el que te especifique el día y la hora en la que el usuario ha hecho esta acción de envío, para que así tú sepas cuándo el usuario ha acabado realmente de planificar y la persona correspondiente pueda proceder a revisarlo, ¿no? O pueda también controlar en el caso de que haya algún cambio. Bien, pues esta sería un poco nuestra primera parte. A través de este menú de arriba que antes comentábamos, vamos a acceder a las diferentes secciones que teníamos definidas en nuestra pantalla. Si vamos a la parte del área de recursos humanos, lo que vamos a tener es un resumen de nuestro flujo de trabajo en primer lugar y un resumen de nuestras cifras planificadas en segundo lugar. Y adicionalmente a la derecha tendremos un resumen que visiblemente nos dice en qué estado está cada fase, ¿no?, del presupuesto única y exclusivamente del área de recursos humanos. Si vamos a ver qué es lo que está definido en cada área, vemos en una primera parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar o vamos a imputar las hipótesis principales en lo relacionado a los empleados que ya existen en nuestra empresa. ¿Y qué es lo que vamos a planificar o qué es lo que está definido aquí? En primer lugar, un incremento salarial diferenciado por categoría de empleado, en el caso de que aplique, unos impuestos, ya que esto va a ser un coste de empleado para nosotros como empresa. Y aquí lo tenemos definido y diferenciado por país. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada país puede tener su regla. Como cada empleado va a tener adjunto o relacionado un país, de esta manera ya podemos planificar a nivel de empleado y adjuntar cada impuesto o cada retención que se tenga que hacer con cada empleado, en función del país al que pertenezca, ¿no? Y una tercera parte, lo que tenemos es los beneficios, ¿no? Porque nuestra empresa no solamente puede tener un coste de empleado obligatorio, sino que opcionalmente puede tener beneficios, como puede ser el seguro de salud, el seguro de vida, plan de pensiones o ticket restaurante. De esta manera también podremos mapear e imputar los datos correspondientes a estos beneficios. Pero aquí nos gusta siempre mencionar que no solamente se para también aquí, o cada vez que vuestro negocio crezca, no nos tenéis que llamar a nosotros como consultores y desarrolladores para que la herramienta crezca, sino que, por ejemplo, en esta pantalla de trabajo, lo que tenemos es la posibilidad de, como usuario, añadir otros beneficios que surjan en vuestro negocio o otro tipo de impuestos que surjan por la evolución o la apertura de un nuevo país, por ejemplo. De esta manera, clicando el botón de Add Row o añadir fila, podremos añadir un impuesto o un beneficio nuevo que previamente no ha sido definido antes. Y en esta última pantalla lo que vamos a tener es una pantalla, que la hago más grande para que se pueda ver mejor, de mapeo. Es decir, no todo aplica a todos. Entonces, aquí lo que está definido es un mapeo por departamento, en el que podremos simplemente haciendo un clic mapear a qué departamento pertenece este beneficio o a qué departamento o a qué país pertenece este tipo de impuestos y así sucesivamente, ¿no? Una vez que tengamos nuestras principales hipótesis planificadas o imputadas, lo que vamos a hacer es bajar un poco más en nuestro nivel de detalle y tener una visualización a nivel de empleado.
¿Para qué? Pues para que también podamos tocar un poco más la estacionalidad, el salario, la fecha de finalización, etcétera. ¿Cómo lo podemos tocar en esta tabla? A través de simplemente clicando en el calendario y estableciendo una fecha de finalización para cada empleado, o tocándolo directamente en esta pantalla, abriendo el dato y estableciendo, bueno, la presencia de ese empleado. ¿Esto también para qué nos sirve? Pues en el caso que un empleado existente, por ejemplo, se vaya a coger una baja de maternidad. De la misma manera, aquí podemos editar el dato en la pantalla, pero de la misma manera que hemos comentado antes, se puede importar el dato de un fichero externo o depositar este fichero en una ruta o en una carpeta predefinida y leerlo automáticamente con clic. Pero siempre tendremos la posibilidad de trabajar el dato también en la pantalla. Una vez que tengamos toda la parte de los empleados existentes en nuestra compañía planificada, vamos a ver cómo podemos planificar los nuevos, ¿no? Las nuevas contrataciones. Y aquí volvemos a tener una pantalla de trabajo en donde, añadiendo una fila, podemos establecer o podemos incluir a la aplicación un nuevo empleado. Y adicionalmente le podremos incluir los atributos adjuntos a ese empleado, ¿no? Pues el que sería el departamento al que pertenecería, el puesto, la nacionalidad, el sexo, etcétera. Todo esto nos ayuda también en un punto posterior para el análisis de datos o incluso reportes que tenemos que hacer en nuestra compañía, como cuánto es la diversidad o, por sexo en tu compañía, ¿no? O cuál es el salario en función de la nacionalidad, etcétera. Una vez que hayamos incluido las nuevas contrataciones con todos estos atributos, procederemos a trabajar la estacionalidad y veremos cómo se va a mover el gráfico de arriba en función de cuando trabajemos o en función de cuando imputemos un +1, o sea que significará una presencia de este empleado en mi compañía en un mes. Por ejemplo, en este empleado sé que no solamente va a estar hasta mayo, sino que también va a estar hasta junio. Entonces le añado un +1 en el mes correspondiente y automáticamente se me calculará. Automáticamente también se me va a añadir el coste del salario, el coste a nivel de empresa de todos los impuestos, los beneficios en el caso de que tenga, etcétera. Y también, como nosotros tenemos definido a este empleado el departamento, vamos a saber el impacto en nuestra PIG, ya que nuestro coste salarial no solamente puede tener impacto en nuestros costes operacionales, sino que también puede tener en el margen, ¿no? Entonces, de esta manera podremos aumentar o agilizar el análisis de nuestro coste salarial en un futuro. Bien, pues una vez que ya tengamos toda esta área cerrada, por decirlo de alguna manera, pasaremos a la siguiente, que serán nuestros costes operacionales. Y aquí de nuevo tenemos dos maneras de trabajarlo. Aquí voy a abrirlo un poquito más para que lo podamos ver mejor. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos, como decía, dos maneras de trabajarlo. Una que es a alto nivel y otra que es bajando a un poquito, a un mayor nivel de detalle. Aquí en esta pantalla de la izquierda tendremos el mayor nivel, es decir, yo lo que quiero es planificar mis costes según por tipo, pero le voy a imputar un porcentaje de peso sobre la venta y automáticamente en mi PIG se va a ver reflejado esto como valor absoluto. Si yo le meto un 6% para el coste de mantenimiento, en mi PIG se verá reflejado como un 6% sobre el coste de la venta. En la pantalla de la derecha, ¿qué vamos a tener?
una pantalla de trabajo a un poquito más de nivel de detalle. Es decir, yo voy a poder querer planificar, por ejemplo, los costes de marketing y a nivel absoluto le imputo el coste de la misma manera que teníamos antes. Y así vamos a ver qué porcentaje de crecimiento me va a reflejar versus el año anterior, versus el budget anterior o versus el forecast anterior. Adicionalmente, si quiero bajar a un nivel mayor de detalle, mira, esto también es muy útil en Click, que es si yo he habilitado el data entry y no he guardado el dato, lo que Click me va a hacer es saltar una alerta diciendo, oye, ten cuidado que si continúas, lo que has modificado no va a estar guardado. Si clico cancel se me volverá a la pantalla anterior que estábamos trabajando. Si clico OK, volveré a, a la pantalla que teníamos antes, pero con este nivel de detalle que os hablaba desagregado, ¿no? Si vemos aquí arriba, tendremos siempre los filtros activos que queramos. Y de la misma manera que os comentaba, pues podremos proceder a la edición del dato. Una vez que estemos contentos con nuestra planificación, podemos exportar los datos, mandarlos para el flujo de aprobación, etcétera. En esta última fase lo que vamos a ver es, bueno, nuestra PIG resumida, que vamos a tener aquí nuestros datos actuales, nuestros datos planificados y una variación, ¿no? Y una desviación. Y adicionalmente un cuadro de comentarios donde podremos dar justificación a esta desviación. Aparte, estos comentarios nunca se van a borrar a no ser que nosotros como usuarios los borramos. Es decir, que siempre los tendremos de soporte para el futuro. A la derecha podremos tener una barra de búsqueda de comentarios. ¿Por qué? Porque al final, cuando esto sea nuestra herramienta de trabajo, vamos a tener muchos comentarios sobre diferentes fases presupuestarias y adicionalmente por diferentes canales, a todo nivel de detalle que queramos, ya sea por producto, por canal de venta, etcétera. Con esta barrita lo que podemos hacer es buscar un comentario específico sobre una fase presupuestaria específica, sobre un año específico, ¿no? Pero adicionalmente, si queremos hacer comentarios a nivel general, también podremos con esta función de aquí y también teniendo la posibilidad de adjuntar o fotos o archivos. Esto también es muy útil de cara a soporte de auditoría, por ejemplo, ¿no? En el momento en el que el auditor nos pida alguna justificación sobre nuestras cuentas, podremos ir a la pantalla, al apartado de archivos adjuntos, descargárnoslo e enviárselos al interlocutor necesario. Y de esta manera el proceso también de envío de documentación y comunicación pues se verá agilizado. Bien, si volvemos a nuestra pantalla de inicio, bueno, os queríamos comentar pues, que esto es una demo y que lo podemos tomar como ejemplo. No es lo que está ni predefinido ni a lo que vosotros o vuestro negocio tiene que adaptarse, sino que seríamos nosotros lo que adaptáramos la aplicación a vuestro negocio y a vuestras necesidades. Y adicionalmente también os queríamos comentar que lo que solemos hacer al final del proyecto es formar al usuario. ¿Para qué? Para impulsar también este cambio, para impulsar el uso de la aplicación en la que se ha invertido y también para aumentar la autonomía, ¿no? O esta independencia. Para que no siempre nos veamos como, oye Marta, tengo este problema, no sé resolverlo o cómo se hacía esto, sino que con una formación y una documentación de soporte, el usuario ganará independencia en el uso de la aplicación. Y adicionalmente, como hemos dicho, nosotros lo que nos interesa es que el usuario sepa también construir su propio, por ejemplo, cuadro de mando o construir nuevos objetos, que no sea tan dependiente tampoco de nosotros en esta parte. Por lo tanto, también ofrecemos formación en este sentido, aunque sin lugar a dudas, nosotros siempre vamos a estar para darnos soporte.
y para desarrollar pues, nuevas áreas o nuevas secciones cuando surja la necesidad. Bueno, esto ha sido un poco todo, pero vamos a seguir compartiendo ejemplos prácticos para que podáis seguir teniendo una mejor idea del alcance de Click, ¿no? Si volvemos a la presentación, aquí estamos. Entonces, en este ejemplo, en esta diapositiva, lo que queríamos poner es un ejemplo de cuadros de mando, ¿no? O de reporting, para que el usuario tenga un poco más una idea de los reporting que se pueden desarrollar en Click. Adicionalmente, pues quería otra vez remarcar la potencialidad en la carga y procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar nuestro negocio, si nosotros tenemos cargas automáticas de datos, aunque también podemos establecer cargas manuales de datos, nuestro cuadro de mandos o nuestro reporting siempre va a estar actualizado. Y esto es muy importante en el mundo en el que nos movemos hoy, que constantemente los datos están cambiando y constantemente estamos midiendo impactos e impactos en nuestro negocio cada vez que una ley nueva aparece, cada vez que algo cambia, por lo que nosotros no tengamos ni el control, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría remarcar la potencialidad que tiene Click a la vez a la hora de visualizar datos y procesarlos. Pero lo vamos a ver un poco mejor y más en detalle en un vídeo que vamos a comentar por encima posteriormente. Bien, ahora vamos a pasar un poco al título del webinar que hablábamos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, es un concepto bastante amplio. Nosotros vamos a hablar aquí de dos ramas de la inteligencia artificial. La primera es el machine learning o aprendizaje automático. ¿Qué es lo que va a hacer Click? Click tiene incorporada este aprendizaje automático y va a tener incorporado vuestros datos. Por lo tanto, va a ser capaz de aprender de los datos que ya están incorporados en la herramienta y, bueno, mejorar el rendimiento, haciendo la vida más fácil al usuario, que es de lo que se trata, ¿no? Por ejemplo, si volvemos y nos imaginamos nuestra aplicación anterior que acabamos de ver, imaginemos que vamos a volver a empezar una nueva fase presupuestaria de un nuevo año. ¿Qué es lo que queremos con este Machine Learning incorporado en Click? Que sea la propia herramienta que nos proponga un escenario basado en datos históricos o en algoritmos que hemos definido en conjunto. Por lo tanto, ya nuestro punto de partida no será ni, la, ni el año anterior que definíamos antes, ni un porcentaje de crecimiento versus el año anterior o versus la fase presupuestaria anterior, sino que será un escenario completamente nuevo. Adicionalmente, podremos crear diferentes versiones de escenario y el usuario podrá revisar las diferentes versiones que Click ha creado y elegir la que más nos guste o la que más creamos, en la que más creamos, ¿no? Y a partir de ahí siempre podemos retrabajarla. De esta manera, bueno, ya no partimos de un folio en blanco, ya partimos de un folio elaborado, ¿no? De una fase ya elaborada con un contexto histórico de datos de nuestro negocio, que al final es de lo que se trata. Pero adicionalmente, Click también tiene incorporada la inteligencia artificial generativa. ¿Esto qué significa? Que es capaz de crear contenido. Contenido pueden ser imágenes, pueden ser objetos de visualización, pueden ser texto, que es lo que al final hace ChatGPT cada vez que interaccionamos con ello, y de esta manera podemos construir o trabajar mejor en el análisis de nuestros datos, pero también en la elaboración de nuestro presupuesto, porque interaccionando con la herramienta vamos a obtener respuestas de una manera más fácil. Vamos a ver ahora
un pequeño vídeo, solamente dura un par de minutos, para que también podáis tener una idea más aterrizada sobre cómo podemos interaccionar con Click en esta parte. Voy a compartir de nuevo pantalla. ¿Sí? Lo tenemos aquí. Vale, creo que ya se ve mi pantalla. Entonces, aquí en este vídeo voy a ir comentándolo conforme va pasando de pantalla a pantalla. Bueno, tendremos aquí una primera pantalla de clic, accederemos a nuestro cuadro de mando, elegiremos con qué objetos queremos interaccionar e elaboraremos una pregunta. Automáticamente Click ya nos ha devuelto de manera muy rápida una visualización, o una propuesta de visualización con los objetos que él considera que nos van a dar las conclusiones de nuestro negocio más rápido. ¿Ves que es muy fácil interaccionar con Click? A la derecha vemos que podemos llegar a conclusiones sobre nuestra pregunta de manera muy fácil, pero no solamente nos va a ayudar a la hora de visualizar datos, sino también a la hora de conectarlos. Lo podemos hacer manualmente o Click nos va a establecer conexiones a las que nosotros como usuarios no podríamos haber llegado. Vemos que hemos visto que nos ha recomendado un geomap, etcétera, pero también a través de estos objetos o de visualización podremos interaccionar con la herramienta de una manera muy fácil. Es decir, es muy importante tener en mente que para utilizar Click no necesitamos ser usuarios técnicos, sino que solamente necesitamos aprender a utilizarla de la misma manera que en su momento aprendimos a utilizar Word, aprendimos a utilizar Excel y aprendemos a utilizar cualquier otra herramienta presente en nuestro día a día. Bueno, pues esto es un poco lo que os queríamos contar sobre la herramienta Click, nuestro módulo de planificación financiera y sobre cómo Click tiene incorporada la rama de la inteligencia artificial Machine Learning y, y inteligencia artificial generativa, que es otra de las ramas de la inteligencia artificial. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda también pues, para generar este gusanillo o este interés y esperamos, bueno, que os entren ganas de contactar con nosotros para proceder pues, a una charla un poco más en profundidad y también pues, tener una demo quizás más enfocada a vuestro sector o responder todo tipo de preguntas que os puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marta por esta visión general y no solo general, también bastante enfocada sobre lo que habíamos prometido, o sea, un proceso financiero. Lo que es importante remarcar para mí, creo que es cómo este ejemplo puede ser útil para ver cómo se puede utilizar Click en una situación específica, sin olvidar cuáles son las características de la herramienta misma, que puede ser útil también para otro departamento. Entonces hemos visto cómo gestionar un proceso, cómo analizar los datos, cómo insertarlos, también cómo interactuar con otros usuarios y también, como ha dicho Marta, cómo se podría personalizar en los distintos ejemplos de los cuadros de mando que tenemos. Recuerdo también que todas las funcionalidades innovativas que hemos visto al final, o sea, sobre el machine learning, inteligencia artificial, son un toque muy específico que está dando Click mismo, que es una empresa, un producto bastante atento a la innovación tecnológica, entonces merece el sentido de descubrirlo y profundizarlo un poco más. Que creo que es importante también es que habéis entendido que queríamos decir cuando decimos que la consultoría, la alma funcional, trabaja con la tecnología, entonces, ¿qué queríamos decir cuando hablamos de tomar decisiones mejores y más informadas, con más conocimiento y de cómo este dato puede tener más valor en un entorno como esto? Ahora, siendo que hemos hablado
bastante y hemos profundizado mucho. Creo que vamos a dejar las preguntas por un momento siguiente y vamos a lanzar lo que es el form para los feedback. Aquí podéis tener nuestros contactos, nos podéis encontrar entre Madrid y Barcelona. Seguramente este webinar es un buen, ¿cómo se dice? Una buena modalidad para conocernos y para escuchar lo que puede ser útil para vosotros. Claramente no podíamos contar todo el potencial que tiene, o sea, todo de un tirón no se podría hacer y entonces, nada, espero que esta pueda ser una ocasión para descubrir también nuestra forma de trabajar. Muchísimas gracias a todos y hablamos pronto. Aquí tenéis el forma. No ir sin contestar, por favor. Hacer este regalo en nuestra cabina de control. Bueno, perfecto. Veo los clics que salen. No ser tímidos, ¿vale? Que nos sirve para mejorar también nuestra próxima puntada. Después de verano, más morenita, ¿qué dices, Marta? Sí, bueno, no sé yo si volveré muy morena yo del verano. Pero Bueno, sí lo que es intento. verdad que nos encantaría que nos acompañarais a la vuelta del verano en otras acciones como el webinar, eventos, etcétera, que vamos a desarrollar. Así que nos gustaría que nos tuvierais presentes para poder ayudaros en todo lo que podamos. Bueno, perfecto. Con esto dejamos el stage. Muchísimas gracias y no olvidar contestar. Gracias.